Bienvenidos al podcast Libros para Escritores. Yo soy Sayen. Se pueden resumir en 3 pilares todo lo que tiene que trabajar un escritor: producción, formación y comunicación. Y aquí estamos para ayudarte con la formación. Voy a hacer resúmenes de libros pensados para escritores, para que tú veas si merece la pena comprarlo. Espero que pueda ser formación útil para ti si quieres mejorar en tu escritura. Así que tenemos una cita todos los lunes para empezar bien la semana. Un lunes en este canal y al siguiente en mi canal de Mundos Fantásticos, donde analizo diferentes aspectos del world building y de libros de fantasía. No te olvides de suscribirte al podcast y abramos la puerta del próximo libro. Bueno, el último día hicimos una presentación básica del libro Cómo no escribir una novela y hoy vamos a hablar sobre cómo evitar errores en la trama y los personajes. No voy a profundizar muchísimo porque aquí ellos nos dan una retahíla de cosas a corregir, pero sí que me voy a detener en algunos que son los que más me han llamado la atención a mí, ¿vale? O sea que si queréis más, pues ya sabéis, comprar el libro y fenomenal. Bueno, pues la trama, que primero empieza hablando sobre los principios o escenarios iniciales. Respecto a los principios y escenarios iniciales, aquí nos habla lo primero de el calcetín perdido. ¿Qué es eso? Pues cuando el conflicto de la trama que se plantea es demasiado endeble. La historia central de una novela debe ser lo suficientemente importante como para cambiarle la vida a cualquiera. Debe tener interés para mucha gente. Entonces los conflictos pues no deben ser algo suave, sino que debe ser aquello que mueva la trama. Después habla sobre la sala de espera. ¿Qué es esto? Pues aquí es cuando los autores van acumulando escenas interminables para poner al lector en antecedentes, pero sin que haya una historia principal a la vista. Es decir, cuando estás contando la historia de un hombre de 50 años y empiezas a contarla desde que tenía 5. Y aquí lo que dicen es que evites crear escenas que sean solo escenarios para que un personaje recuerde o medite sobre su pasado, sino que aproveches otras escenas para eso. Si escucháis gorgojeos, es mi bebé que está por ahí comentando lo que digo. Entonces lo que dice es que aquí lo que tienes que hacer es recortar, y si en las páginas que recortamos hay información importante, pues plantéate darla de la forma más breve posible, ¿no? O metiéndola en otras escenas con más acción. Entonces aquí también dice pues cómo hacer esa cirugía radical para tu novela, pues empezar in media res, que ya sabemos todos un poquito qué es, ¿no? O sea, empezar la novela con una escena de acción clave, que no tiene por qué ser una escena de acción de un coche que explota, sino que el personaje esté ya haciendo algo de lo que se le espera. Aquí habla también de otras cosas, la sesión de fotos de las vacaciones y uno muy importante, el chicle de la repisa, que es cuando se despierta al lector, cuando se despista al lector sin querer, o sea, que das detalles de algo que no es relevante para la trama. Entonces eso hace, por ejemplo, pues que el lector le dé importancia cuando tú no se las has dado y esté toda la novela pensando, ¿y eso que me dijo al principio no es importante? O sea, por ejemplo, yo acabo de leer un libro en el cual hay 2 hermanas que, es un libro de fantasía, hay 2 hermanas que están en nuestro mundo y pasan a otro mundo. Y todo lo que es la trama y todo esto se desarrolla en el mundo secundario, en el mundo de fantasía. Pero justo antes de que crucen, una de las hermanas pues queda con un chico, ¿no? Y dice, pues vamos a quedar. Entonces, claro, yo al principio del libro yo pensaba, digo, a ver cuándo queda con ese chico del principio, ¿no? Porque uno está esperando que eso vaya a ser relevante. Entonces aquí nos dice, nosotros como autores podemos crear un mundo de la nada, pero aunque nosotros tengamos muchas cosas importantes de ese mundo, que las conozcamos, ese elemento introducido al principio de la novela tan importante que el lector está todo el rato pendiente de él, preguntando cuándo estará en juego, pero no hace falta describir todas las cosas de ese mundo, solo aquellas que son relevantes para la trama, salvo que lo quieras utilizar como pista falsa en la repisa, que es como dice, lo que explican ellos. Dice, si lo que quieres es
despistar al lector aposta porque tú quieres desviar la atención de un hecho que es más importante pero que pasa más desapercibido y luego el lector dice, esto ocurrió de tal, entonces sí, pero eso es porque es una pista falsa que tú estás haciendo, que sobre todo se utilizan, por ejemplo, en novelas detectivescas, aunque no solo, ¿vale? También habla sobre los giros de la trama y aquí explica algunos desarrollos básicos, o sea, cuáles son los errores más básicos que podemos cometer en la trama, ¿no? En el desarrollo de la trama. El primero es que solo haya una línea argumental y que solo importe una cosa. Entonces, por ejemplo, capítulo 1, el chico conoce a chica, capítulo 2, su primera cita, capítulo 3, su primer beso. Bueno, pues que esto causa un poco de aburrimiento, de monotonía, de hastío, porque es como si no pasara nada alrededor de ellos, solo están el chico, la chica y ya está, ¿no? Tenemos que entender que aunque no lo reflejemos, cada personaje tiene su propia trama. Entonces nosotros tendremos que contar la trama principal y las subtramas que sean necesarias para el desarrollo de la primera trama. Eso le dará un poquito más de estructura. Y aquí, bueno, pues habla también de cuando ponemos un conflicto y al instante se resuelve. Entonces no mantenemos la tensión que podríamos crear, ¿no? Y eso también causa un poco de cansancio en el lector. Por ejemplo, fulanito pierde un trabajo, pues al instante siguiente la está llamando su hermana y justo tiene el trabajo que estaba buscando. Las parejas se reconcilian casi de inmediato, las enfermedades no tardan en responder a la medicación, el personaje pierde sus llaves y las encuentra en el primer sitio que ha buscado, justo, ¿no? Qué milagro, ¿no? Cuando el conflicto se resuelve inmediatamente después de establecerlo. Y por último también nos advierte de aquellas en las que hay demasiadas líneas argumentales y confunden al lector. Cuando hay demasiadas líneas argumentales o lo puedes hacer muy bien o lo puedes hacer muy mal, pero es muy difícil hacerlo bien. Entonces hay que tener cuidado con esto. También nos advierte, ¿no? Si tu protagonista va a salvar una situación con una habilidad especial de la que tenemos noticia avanzado el libro, tenemos que introducirla al principio, porque si no va a parecer un Deus ex machina, ¿vale? Esto no lo dice, esto lo digo yo, pero es lo que es. Dice, no importa cómo lo hagas, pero ese elemento no puede aparecer por sorpresa, tiene que haber sido introducido antes. También nos habla de que siempre es bueno evitar que el lector sepa lo que va a pasar antes de que pase. O sea, si un personaje trama un plan, antes de ponerlo en práctica es conveniente que surjan circunstancias no previstas, que se cometan errores, porque aquí lo que puede pensar el lector cuando de repente hay un plan y todo sale perfecto es como, pues vaya, o sea, ya está, ¿no? Pero se le va la tensión, es como, eso ya me lo esperaba, ¿no? Entonces, a los lectores no les gusta que los planes salgan conforme a lo previsto. El lector debe pensar en todo momento, ¡oh! ¿Y ahora cómo va a salir el personaje principal de este atolladero? Y eso crea una adicción a la lectura, porque no solo quiere saber cómo va a salir, sino cómo le afecta al personaje todo esto. Continuando un poquito, también nos advierte que tenemos que quitar todas aquellas escenas, capítulos o pasajes de la novela que puedan quitarse sin riesgo a causar daño al conjunto. Esto lo llaman ellos el tumor benigno. Es decir, si hay algún pasaje en el cual no aporta nada a ninguna trama ni a ninguna subtrama, tijeras. Y esto muchas veces se detectan en lecturas beta. Otro error bastante común es que a veces hacemos que la resolución del conflicto no venga por manos del protagonista. O sea, de repente tienes muchos protagonistas y la solución la provee alguien que no es el protagonista. Aquí siempre me acordaré de La Guerra de los Mundos. Es verdad que no he leído el libro. Estando viendo la película, de repente llega ese final que no participa para nada el protagonista. O sea, de repente es como si la película terminara ¡pum! Entonces eso hace que sea como, hola, ¿qué tal? No es satisfactorio, ¿no? El lector confía en que el protagonista resuelva sus problemas por él mismo. Se siente decepcionado cuando no es así. Aquí tenemos que tener en cuenta el arco de personaje y el clímax. Si realmente tenemos un personaje que tiene un arco de transformación, entonces el clímax y la resolución del clímax está relacionado con ese arco, con esa transformación que él hace.
Comenta bastantes problemas más sobre finales que, bueno, pues es mejor leer tranquilamente. Y el último que voy a comentar es que algunos libros acaban con una larga explicación de los enigmas de la trama, que es más compleja y elaborada que la historia que nos ha llevado a este final, ¿no? O sea que el final es más complejo que todo lo demás. Entonces aquí esto hace que cree una novela que sea un poco desigual, ¿vale? Cuando son novelas que tardan mucho en empezar y al final ocurren muchas cosas, son novelas un poco desiguales. Respecto a los problemas que nos podemos encontrar en los personajes, lo primero son las descripciones, ¿no? O sea, nadie se describe a sí mismo, pues eso, tenía dos ojos azules, pelo largo. No, cuando estamos haciendo descripciones, lo ideal, lo suyo es que todos los rasgos que proveamos al lector tienen que ser definitorios de su personalidad, ¿vale? Porque si no, parece que lo que estamos diciendo es fulanito era un hombre con 2 piernas, 2 brazos y tenía también una cabeza encima del tronco. Bueno, pues nos invitan a que las descripciones aporten algo más. También cuando un personaje se mira al espejo, ¿no? Para saber cómo es, ¿no? Está, por ejemplo, una novela en primera persona o una novela eh, en tercera persona, pero que sigue a un protagonista. Fulanito se miró al espejo y vio cómo tenía el pelo largo y pelirrojo y era así, así. No, cuando un lector, cuando el personaje se encuentra con un espejo, lo que ve no es su color de pelo ni el tamaño de sus pechos, lo que ve es ese mechón fuera de sitio, la camisa mal amotonada, el lápiz de ojos de labios corrido. La gente no percibe lo que ve todos los días, ve lo que es diferente. Lo de todos los días se lo salta. Esto para que lo tengamos en cuenta cuando intentamos describir al propio personaje cuando se está mirando en un espejo. Una cosa que nos recuerdan respecto a nuestros personajes principales es que necesitamos saber qué deseos le mueven, cuáles son sus debilidades, sus puntos fuertes, cuál es su situación, si vive, dónde vive, ¿no? Si es un psicópata criminal. Todas estas cosas necesitamos responderlas lo antes posible, porque es lo que crea el gancho hacia el lector, si empatiza con el personaje o no. Una cosa que no podemos hacer es describir cada elemento de la rutina diaria de nuestro personaje. Primero hace esto, luego se levanta, se lava los dientes, se pone los zapatos, coge las llaves, abre la puerta de casa y cierra con ta. No, no es necesario plasmar todo esto con todo lujo de detalles. Y todo esto no va a revelar su personalidad. Si queremos revelar la personalidad, podemos elegir un detalle concreto, pero no decir toda la rutina, ¿no? También nos recuerdan, por supuesto, que la gente perfecta, aparte de que no existen, es muy aburrida. O sea, que nuestros personajes deberían tener, pues eso, los fallos, todas esas cosas que le hagan un poquito más real y accesible, ¿no? Que podamos empatizar. Nos recuerdan que los personajes de una novela deben tener serios problemas. Un personaje no debe tener todos los problemas, eh, pero sí que tengan serios, o sea, que tenga alguno, pero que sea serio. Respecto a los personajes secundarios, nos recuerda que si nuestro protagonista va a tener más de un amigo, cada uno de ellos debe servir para un propósito y tener personalidades distintas. No vale con decir los nombres de los personajes porque solo se diferencian en eso, sino que tengan su propia personalidad y su propia parte dentro de la trama del libro. También nos dicen que tenemos que evitar a los animadores, que es cuando un secundario solo está para admirar al protagonista, ¿no? O sea, muchas veces no decimos que nuestra protagonista es guapa, tampoco lo mostramos, sino que lo ponemos en labios del personaje, del mejor amigo. Ay, Marta, es que siempre has sido tan guapa, tienes unos pechos tan, tal, lo que sea, ¿no? Esto, digamos que es una forma un poco vaga de describir al personaje, haciendo que otro personaje le ría las gracias a tu protagonista, no vamos a conseguir que el diálogo sea más divertido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nada de animadores. Cada personaje con su propia trama. Y nombraremos solo las tramas que afecten a la trama principal.
Aquí también nos invita pues, a no dejarnos llevar por la guerra de sexos a base de clichés, que las chicas siempre digan, tenemos que hablar, que los hombres prefieran ver un partido de fútbol, ¿no? Y ese es su rasgo máximo de personalidad, sino que profundicemos un poquito más y que nos salgamos de los clichés. Y respecto a los malvados, al crear a un malo, a un villano, los escritores muchas veces llegan al extremo de que ese malvado muestre un grado de crueldad que la raza humana todavía no ha alcanzado, ¿no? O sea, tiene que ser el malo malísimo. Digamos que nos recuerdan que el malvado, el malo, debe tener siempre una razón para que los lectores puedan entender sin necesidad de que sean unos psicópatas. De todas formas, ahora lo que está más en boga, aparte de que sean buenos o malos y que cada uno tenga su razón, es que haya personajes mucho más grises. Que nunca ninguno sea malo del todo y que nunca ninguno sea bueno del todo, ¿no? Que evitemos en la medida de lo posible el discurso de despedida, ¿no? Cuando el malo inexplicablemente empieza a contar todo lo que va a decir. Esto también es muy cliché porque se nos ha metido sobre todo a través de Hollywood y ahora voy a hacer esto. Y de hecho ha habido películas en Hollywood que se han reído de este cliché, ¿no? Entonces, pues nosotros también pues que evitemos cometer. En muchas ocasiones los autores usan también a los malvados como excusa para cargar contra un grupo social criticable o unas determinadas creencias. Y dice, en este caso no es recomendable no cargar tintas hacia tus críticas o tu personaje parecerá una declaración de principios con patas. Dice, por favor, no tengas ningún empacho en que tu malvado sea un facha, un adolescente maleducado o un vehemente sionista. O sea, lo que te está diciendo en esto que a mí me parece bastante importante. O sea, que dice, tu malvado puede ser lo que tú quieras porque es tu libro y tú puedes criticar muchas cosas, ¿no? Si quieres criticar pues el sistema comunista o quieres criticar el sistema capitalista o quieres criticar pues cualquier cosa en la que esté normalizada en la sociedad y que tú quieras hacer una crítica de eso, dice, evita dar la impresión de que esas son precisamente las características que hacen de él un malvado. O sea, que esa persona no sea malvada solo porque hace aquello que a ti no te gusta, ¿no? Sino que le des un poquito más de relevancia, de profundidad a eso. Y para finalizar este apartado viene un test que es muy chulo, ¿no? Y es qué personaje y situación encajan mejor en tu novela. Si tienes un ratito, viene bien hacer ese test y según la puntuación pues te dice si tus personajes son muy estereotipados o digamos en qué punto está la complejidad de la trama y de los personajes que tienes ahí delante. Y hasta aquí las dos primeras partes de este libro. Después hablaremos sobre el estilo el próximo día. Pero bueno, espero que esto os haya parecido interesante. Aquí recordar que en este libro no solo explican lo que yo os he ido comentando, sino que ponen ejemplos concretos. O sea que si lo queréis más ilustrado o mejor explicado, pues acudid a este libro para poder evitar todas estas cosas que solemos hacer mal los escritores. Espero que te haya gustado este episodio, me encanta tenerte por aquí, suscríbete, dale al corazoncito, comenta si tienes alguna duda y ya sabes que si quieres un audiocurso de 4 sesiones de Kickstart tu universo creativo para escritores perdidos, puedes conseguirlo en mi página web www.sayen.com. Hasta aquí hemos llegado, nos vemos el próximo día, un abrazo muy grande.